La verdad que es un gusto poder presentarles al profesor Ramiu. Esta es actividad que la hacemos como preparatoria del Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública, que es del 11 al 13 de septiembre, que va a ser en Rosario. Y los organizadores somos la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública, la Escuela de Estudios de Posgrado de esta facultad y en particular la Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental que dirigimos yo y Alberto Bonifacio. Voy a hacer una síntesis de la semblanza del profesor. El doctor es catedrático full time de Ciencia Política y Administración en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, doctor en Ciencia Política y de Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, no le faltó pasar por ningún lado. Es especialista en gestión pública e instituciones públicas en España y en América. Ha publicado 21 libros. Algunos últimos que uno puede mencionar son La extraña pareja, la procelosa relación entre políticos y funcionarios, que todos sabemos que siempre es compleja. Editorial Catarata Madrid 2012 y reedición en el 2015. El manual para un atribulado profesor universitario, de la misma editorial 2014. Administración pública y crisis institucional, estrategias de reforma e innovación para España y América Latina, de editorial Tecnos Madrid 2015. Y la regeneración de la función pública, estrategia para frenar la corrupción política en España, editorial Catarata 2016. Es un tema de actualidad, tiene un gobierno, así que imagínense. Tiene 150 artículos y capítulos en libros que, digamos, ni él menciona en su currículum. Y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Gestión Pública, vicedirector de la UPF, vicedirector de la UPF en 3 ocasiones, director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, presidente de Ivalúa, Consorcio de Evaluación de Políticas Públicas de Cataluña y vicepresidente del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de Cataluña. Bueno, un gusto en tenerlo por acá y lo escuchamos. Muchas gracias por la amable presentación, gracias a la maestría, a la facultad, por organizar, a la asociación. Espero que les vaya muy bien el congreso en Rosario. Yo participé, recuerdo... Sí. Bien, yo participé en el último congreso, creo que fue en Mendoza, con lo cual, y aquí me siento entre amigos, porque estoy aquí con mi colega Diego Pando, con Alberto, con Guillermo, bueno, y con otras personas. También agradecer a la Fundación I+E, que es la que ha organizado un taller acá en Buenos Aires, es su fundación, y es la que ha costeado el viaje y los temas de intendencia. Y nada, aquí estoy encantado. Creo que el tema es el futuro del Estado en el 2050. Esto es un artículo que publiqué en la revista de CLAT, Reforma y Democracia, hace relativamente poco. Y también escribí un libro en la editorial Tecnos sobre la administración pública del futuro, Horizonte 2050. Y por lo tanto, esto es un análisis bastante a largo plazo, de prospectiva. Saben que la prospectiva es la forma fina y académica de llamarle la futurología, con lo cual uno lo que hace es sacar la bola y empezar a tener intuiciones, porque el mundo está cambiando muy rápidamente y a saber cómo seremos en el 2050. Antes comentaba que hay una web que es bastante tenebrosa, que donde uno pone su fecha de nacimiento y lugar de nacimiento y le predice el día que estadísticamente se va a morir. En mi caso es un 23 de febrero, eso en España queda en la mente porque hubo un intento de golpe de Estado en la democracia, del 2047. Por eso he puesto Horizonte 2050, porque jamás tendré que rendir cuentas de esta publicación. Si hubiera visto que había más de 2050, pues hubiera puesto 2060 y me hubiera quedado tan ancho. ¿Por qué un análisis de prospectiva y sobre la administración pública? Porque creo que la administración pública tiene un déficit espectacular de visión estratégica y de visión prospectiva. Siempre somos totalmente reactivos y ahora está cambiando la tecnología, la economía, la sociedad y la política de forma tan acelerada que no es posible que la administración pública se quede sencillamente a la expectativa, esperando reaccionar muy tarde, y entonces sería tarde y mal. Pongo algún ejemplo de que se supone que en algunas políticas públicas se hace análisis de prospectiva.
Por ejemplo, cuando un país define su política energética, se le supone que una política energética es a muy largo plazo, tiene una implantación de 60 años. En España, por ejemplo, su política energética se decidió a finales de los años 70 y ahí seguimos. Cuando uno intenta hacer un análisis de prospectiva, cuando uno hace políticas de infraestructura, una autopista, una línea férrea, se supone que hará algún tipo de análisis de prospectiva, de tipo demográfico, de crecimiento económico, se supone. Pero la administración pública como institución, que es lo que a mí me preocupa, siempre carece de una visión estratégica. Siempre responde de forma totalmente reactiva. Yo pongo un par de ejemplos que he vivido en España. En España es muy difícil hacer una ley de servicio civil de carrera o de función pública. ¿Por qué? Porque es una ley extremadamente polémica. Es una ley que tienes que poner de acuerdo a los distintos partidos políticos. Eso es difícil. Pero además tienes que poner de acuerdo a los distintos niveles de administración pública, porque es una ley básica que afecta a todas. Esto todavía es más complicado. Y tienes que poner de acuerdo a lo que es imposible, a los actores sociales y a los sindicatos. Por lo cual en España, la última ley que se desarrolló básica de la Constitución, la última fue la Ley de Función Pública. Se hizo una ley de medidas urgentes para que diera tiempo a hacer una ley para superar la legislación franquista, que estaba prevista que la Ley de Medidas Urgentes durara entre 6 meses y 1 año. Y al final estuvo vigente 21 años. Y al final se aprobó la ley. Bueno, lo pongo este ejemplo porque la ministra catalana de Función Pública me llamó hace unos años y me dice: oye, estoy pensando hacer una nueva ley catalana de Función Pública y entonces estoy haciendo una ronda a los especialistas para ver qué problemas y qué tiene que incluir esta ley. Yo le hice la pregunta: ¿la última ley catalana de Función Pública de qué tiempo es? Era una pregunta retórica porque ya lo sabía. Databa de hacía 27 años. Dice: fíjate, es que hace mucho tiempo que no hacemos una ley. Digo, pues entonces, si usted hace una ley, lo consigue, podemos suponer que esta ley seguirá vigente los próximos 25 años cuanto menos. Con lo cual, haríamos muy mal solo en pensar en los problemas actuales y sus vías de solución, porque tenemos una buena ley para 2 años, pero totalmente obsoleta para los próximos 23. Usted lo que tiene que hacer es una reflexión sobre cómo quiere que sea la administración en el futuro, en los próximos 25 años, para tener una ley que sea más o menos competitiva y compatible con el futuro. Bueno, eso no se le había ocurrido, se desesperó y ya no hizo la ley. O, por ejemplo, ahora en España tenemos un problema gravísimo que es de relevo intergeneracional. Nuestros empleados públicos entraron todos de golpe y ahora están envejeciendo todos de golpe. Era algo que se podía prever porque la pirámide demográfica es muy fácil, pero todo el mundo, nadie hizo absolutamente nada. Tenemos 3.200.000 empleados públicos y la media de edad es 53 años y medio. Es espectacular. En los próximos 12 años, fíjense que siempre son 12 años, porque es aquí del 2030, que es un poco más cercano, se van a jubilar en España el 85% de los cuadros directivos, jefaturas y personal técnico cualificado. Vamos a perder todo el capital humano. Bueno, esto es un problema enorme porque para transferir este conocimiento, aquello que se dice, uno tiene intuiciones, ¿no? Esto es el conocimiento intuitivo, que son los expertos que saben encontrar los atajos, etcétera. Este conocimiento seguramente ya no lo vamos a perder, porque para hacer un relevo intergeneracional un poco completo haría falta unos 10 años de planificación y se nos están jubilando ya ahora mismo. Pero a mí lo que más me preocupa es la oportunidad que se abre, porque España va a reclutar en los próximos 12 años entre 1 millón o 500.000 empleados públicos. 1 millón si lo hacemos mal, porque quiere decir que no smartificamos ni robotizamos nada. Y 500.000 si lo hacemos bien. Eso es una gran oportunidad para que nos entre personal joven. Ahora en la universidad estamos todos impresionados porque este año, imagino que acá también, nos entran los estudiantes que nacieron en el 2000. Que eso se llama la generación Flux. Los sociólogos ponen etiquetas a todo el mundo. Yo soy la generación X, que lo encuentro incluso un poco pornográfico. Otros es la generación Y, luego veían los millennials, los postmillennials. No, estos son la generación Flux, que son la generación que cuando nacieron no había la digitalización todavía, pero que cuando nacieron intelectualmente, entre los 6 y 10 años, nacieron totalmente digitalizados. Pero curiosamente no han sido formados en la escuela de manera digital, ni los vamos a formar todavía en la universidad de forma digital porque todavía no nos hemos actualizado. Siempre vamos tarde. Bueno, esta generación es una gran oportunidad para que modernice la administración pública. Una generación totalmente digital. Pero claro, si resulta que la administración pública no resuelve sus sistemas de selección y no resuelve su sistema de recursos humanos, que es totalmente anticuado,
va a ser muy poco atractiva para esta juventud y todos los más brillantes de esta juventud están descartando sistemáticamente trabajar en la administración pública. Y solo aquellos que no son tan motivados contemplan la administración pública, que está bien porque estarán digitalizados, pero si no cambiamos su modelo de gestión, está previsto que entre 6 meses y 3 años se vuelvan totalmente viejos dentro de estas administraciones públicas. Y tenemos personal envejecido que va a estar trabajando en la administración pública hasta el 2060. Y son 2 ejemplos de que hay que pensar un poco a miras de futuro, porque si no estamos no tomando decisiones o tomando malas decisiones actualmente, estamos hipotecando el futuro de la administración pública en los próximos 50 años. Poca cosa, no 10 años, 50 años. Y todo eso porque hice esta reflexión. Hace 3 años me obsesionó el tema, porque hay un autor que deben conocer, porque es el más conocido en España, el padre de las políticas públicas, que es Joan Subirats. Joan Subirats es mi mentor, fue mi director de tesis, casi hace 25 años que defendí la tesis, y nos vemos muy a menudo porque somos amigos. Nos encontramos 3 veces al año a hacer una jornada gastronómica. Los académicos somos muy hedonistas y cada vez que me ve me hace la misma broma que me pone muy nervioso. Me dice: Carles, date prisa en reformar la administración pública porque dentro de poco no habrá. Es decir, él contempla, que es todo un visionario, la desaparición de la administración pública. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Y me pone un ejemplo, cierto que es un ejemplo algo forzado, que es el de Wikipedia. Dice, fíjate que ahora lo que está en duda son los intermediarios. Gracias a la tecnología y sistemas colaborativos, los ciudadanos nos hemos empoderado. Entre los ciudadanos y el conocimiento, antes había intermediarios, como por ejemplo la Enciclopedia Británica. Con Wikipedia, los ciudadanos llegamos directamente al conocimiento y la Enciclopedia Británica ha desaparecido. Bueno, es que Wikipedia es menos fiable. No, Wikipedia es menos fiable al principio, pero a los 27 días es totalmente fiable. Cosa que la Enciclopedia Británica, cuando se equivocaba, tenía que demorarse a la siguiente edición, 7 o 10 años, para enmendar su error. Bueno, claro, administración pública y Wikipedia es un ejemplo muy forzado. Pero ahora aparecen muchos gurús que circulan por el mundo y aparecen en entrevistas en los periódicos, que algunos anuncian que en los próximos 12 años, siempre son 12 años, van a desaparecer el 90% de las universidades. Pero en el mundo hay 40.000 universidades, de las cuales 20.000 no cuentan porque son aquí estas que están en garajes y son academias por Colombia y Perú que no cuentan. 20.000 más o menos formales y solventes, claro, no tan grandes como la de acá, pero en el mundo hay 20.000. Bueno, van a desaparecer el 90%. Yo me empiezo a poner nervioso, porque Subirats me dice que va a desaparecer mi objeto de estudio y otros me dicen que va a desaparecer mi puesto de trabajo. Con lo cual es normal que me preocupe por el futuro. Fíjense, porque la universidad también no es más que un intermediario entre los océanos y el conocimiento formalizado. Y además intentamos ser un ascensor social. Porque ¿por qué un estudiante va a Harvard a sacarse una licenciatura, un graduado, y paga $400.000, que es lo que le cuesta entre costes directos e indirectos? Porque es una inversión. Porque sabe que si titulado en Harvard forma parte de una élite política y económica de carácter mundial. Pues bien, ya saben que con la tecnología están apareciendo nuevas formas de aprendizaje, por ejemplo los MOOCs, estos cursos virtuales en los cuales uno confortablemente desde casa está siguiendo un curso totalmente gratuito que además imparte el máximo especialista mundial en la materia, un profesor de Harvard o de Yale o de Princeton o de Oxford. Si quiere, se examina y si quiere, paga una pequeña tasa y tiene un título, un certificado. Pues bien, hace poco ha aparecido una nueva universidad norteamericana que no tiene ningún profesor y solo se dedica a acreditar. Uno va con 30 MOOCs y dice a esta universidad, creo que me merezco un título de estas características. Y dice, pues es verdad, y le dan un título universitario. Pues ya hay empresarios norteamericanos que reconocen exactamente igual esta titulación de esta universidad virtual como si fuera de Harvard. Con lo cual incluso Harvard pierde bastante. Harvard nunca va a desaparecer, porque es único. Pero soy amigo yo del director general adjunto de SADE, que es una escuela de negocios muy importante a nivel mundial, que está en Barcelona, y él está muy preocupado porque cree que su escuela de negocios puede desaparecer con estas nuevas formas de aprendizaje. Son intermediarios. Fíjense, un partido político. ¿Cuál es la función más básica de un partido político? Es un intermediario también.
Uno diría, la función más básica es alcanzar el poder. Ya, pero la función más básica es que filtra élites. Entre sus afiliados y simpatizantes, selecciona las élites que son las que nos gobiernan. Pues fíjense que eso ya no lo hacen los partidos políticos recientemente. ¿Quién eligió a Donald Trump? El Partido Republicano no. Salió contra el criterio del Partido Republicano. ¿Quién eligió a Macron, el presidente de Francia? El partido no. Se fue del partido y a los 2 meses gana las elecciones. ¿Quién eligió a este presidente, expresidente loco catalán que circula por Europa? Su partido no. ¿Quién eligió a Pedro Sánchez, actual presidente por sorpresa en España? El partido lo echó. Ya tenía su candidata. Hacen primarias y los militantes eligen al otro. Y sale y es presidente. Es decir, ni los partidos ahora tienen la capacidad de filtrar a sus líderes. Los líderes interlocutan directamente con los ciudadanos y hacen un bypass al partido político y ellos mismos se presentan por un partido político contra el criterio del propio partido político. Con lo cual todo esto es muy nuevo. Es la crisis de los intermediarios. Claro, la administración pública, ¿cómo puede afrontar este reto? Primero tenemos que ver que la administración pública es una variable dependiente, que depende de los cambios tecnológicos, los cambios económicos, los cambios sociales y los cambios políticos. Cierto es que es una variable dependiente, pero una variable dependiente enormemente poderosa todavía. En algunos países, por ejemplo en España, gestiona el 40% del PIB, de toda la riqueza del país. Tiene, como he dicho, 3.200.000 empleados públicos. Contrata por valor de 200.000 millones de euros, que esto es el 19% del PIB, al sector privado. Con lo cual podemos percibir que hay 1,5 millones más de empleos privados que trabajan casi a tiempo completo para el sector público. Es un actor todavía descomunal a nivel cuantitativo. Y es un actor que todavía es tan potente que puede tener la capacidad de manipular el entorno. Es decir, el futuro puede ser de una manera o de otra en función de cómo la administración pública se posicione y canalice, conduzca este futuro. Obviamente, si es reactiva, entonces este futuro se va a desarrollar de forma aleatoria y probablemente contra quizá los intereses del propio sector público. Porque ¿cuáles son estos cambios? Y resumiendo, de hecho en el libro hablo de todo tipo de temas menos de administración pública, que es mi tema, con lo cual me meto en todos los charcos en los cuales no soy especialista. Y hablo primero del cambio tecnológico. Lo hago lineal, pero claro, todo eso no es lineal, pero para que se entienda, primero hay cambio tecnológico, eso impacta en el cambio económico, eso luego genera un cambio social y a su vez genera un cambio político y todo esto incide en el rol del Estado, incide en el rol de la administración pública. Cambio tecnológico, lo sabemos. Estamos ya viviendo, ya muy avanzado, la revolución, digamos, del conocimiento de la información. Sabemos que viene grandes cambios en biomedicina, pero el gran cambio que parece que va a ser disruptivo es el de la robótica. El de la robótica que ahora todo el mundo habla, creo que ya hablamos un poco demasiado tarde, porque está previsto que en los 12 próximos años, siempre son 12 próximos años, se va a robotizar el mundo de una forma muy rápida. Los pronósticos más conservadores dicen que en los próximos 12 años van a desaparecer el 30% de los actuales puestos de trabajo. Los más conservadores. Otros dicen entre el 50 y el 60%. Entre otros, la OCDE, ustedes creo que ahora intentan entrar, pronostican que van a desaparecer el 54% de los actuales puestos de trabajo en unos 15 años. Yo, con lo crispadas que está en la sociedad, fíjense cómo están por aquí en las calles, que ahora desaparezcan el 30% de los puestos de trabajo, pues a mí se me hace muy difícil vislumbrar cómo eso lo va a digerir socialmente. Claro, van a desaparecer los empleos más sencillos. ¿Qué vamos a hacer con esta fuerza laboral que se va a quedar? Claro, no van a haber taxistas, no van a caber camioneros, todo va a estar totalmente automatizado. Cuidado, que ahora cuando tienes hijos adolescentes, como es mi caso, no sabes muy bien qué carrera tienen que estudiar, ni cómo se tienen que preparar, porque también van a afectar a profesiones altamente cualificadas, ¿sí? Si ahora alguien estudia cirugía, quizás sea una mala idea, porque todas las operaciones las van a hacer robots. En todo caso, tienes que estudiar gobernanza de la robótica en cirugía, pero no cirugía. Y hay robots que hacen el 50% de trabajo de un abogado. Dentro de poco no van a hacer falta abogados. Yo lo que estoy esperando con ansias es que los jueces sean sustituidos por robots.
porque generan tantas polémicas que oye, va a pasar el presunto delincuente por un escáner, pum, sale culpable o inocente, un robot policía se lo va a llevar en una cárcel totalmente robotizada. Eso parece que sean tonterías, pero es totalmente la realidad. Fíjense que la administración pública tiene que tener una parte que esencialmente tiene que seguir siendo burocrática, porque tiene que dar seguridad y garantía jurídica, tiene que responder siempre de la misma manera. Esto es lo que hace tan poco atractiva a la administración pública, pero que es su gran valor social y que permite el desarrollo económico con el desarrollo humano. Todo eso se puede smartificar. Todo esto puede ser totalmente automatizado. Cuando pensamos en robots, no son robots que van por ahí andando, mucho es robótica e inteligencia artificial. La administración pública, al menos van a desaparecer el 30% del trabajo, de los puestos de trabajo, al menos. Yo creo que incluso pueden desaparecer más puestos de trabajo. Y aquí yo he empezado a escribir algunos artículos y digo, bueno, ¿alguien ha pensado en sistemas de selección meritocráticos de robots? ¿O ahora los robots van a entrar de forma clientelar? No, eso es una cosa. O sea, estamos intentando erradicar el clientelismo con recursos humanos y ahora los robots van a entrar de una empresa determinada a dedo. Hay que pensar ya en sistemas meritocráticos de robots. Régimen disciplinario de robots. En Noruega hace 2 meses echaron un robot por bajo rendimiento. Bueno, esos temas parecen... A mí me preocupa mucho, porque si la administración pública, con la robótica, asume un rol reactivo, que ya me lo imagino, los últimos, el último mohicano, donde los sindicatos se encastillan y dicen, en la administración pública no entra ningún robot. Nosotros queremos dar trato humano. Y entonces todos allí somos los últimos en robotizarnos, todo el sector privado está robotizado, y entonces ¿qué va a suceder? Que de forma reactiva, luego vamos a tener que comprar los robots que ha hecho Google o que ha hecho una empresa privada con valores privados. ¿Qué pasa? Que un robot público tiene que tener los mismos robots que un robot privado. Un robot atiende clientes, nosotros atendemos a ciudadanos. Bueno, ese tipo de debates creo que nos teníamos que empezar a preocupar en la administración pública. Yo creo que ya Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad. Yo hubiera creado un ministerio en robótica. Ya porque el país empezara a pensar en cómo lideramos este proceso. Y además los institutos de robótica no tienen que ser de ingenieros, tienen que ver humanistas, tienen que ver filósofos, tienen que ver sociólogos, politólogos. A mí me preocupa mucho la gobernanza de la robótica y de la smartificación. Porque eso el sector público tendrá algo que decir, ¿no? La administración pública. O todo será el sector privado. Porque yo creo que esto podría ser ya la puntilla definitiva de la privatización absoluta de la administración pública. Pero bueno, lo dejo ahí. Todo este cambio tecnológico está generando un cambio de paradigma económico. Por cierto, cambio tecnológico que está liderado por unas empresas de la infoeconomía, que todos le vemos un gran glamour, empresas que no existían hace 15 años, que todos lideran el ranking de las empresas más ricas, pero hay un libro de King que se llama Internet no es la respuesta, que es un directivo de Silicon Valley, que ahora lo ha dejado y critica a Silicon Valley y dice, vamos a ver, es que estas empresas no respetan absolutamente nada. Están instaladas en el capitalismo más salvaje, porque no respetan las reglas de la competencia, porque funciona en lógica de cuasimonopolio. No respetan las reglas fiscales, porque no pagan impuestos. No respetan las reglas laborales, porque maltratan a los empleados. Y no respetan las reglas de privacidad y confidencialidad de la información de sus usuarios. No respetan nada. Bueno, pues estas empresas son las que lideran ahora la economía. Fíjense, la infoeconomía que se llama funciona en lógica cuasi monopolio. Fíjense, Google, Amazon, WhatsApp, Facebook, Twitter, todos son empresas que dominan casi totalmente su mercado. Fíjense que en un sistema capitalista los monopolios son como patologías que hay que combatir y estimular la competencia. En este caso es curioso porque parece que estas empresas, si no operaran como cuasi monopolios, no podrían ser disruptivas y no podrían sobrevivir. Con lo cual, son un sistema como patológico. Hay un libro que me impresionó de un autor que se llama Mason, que se llama Postcapitalismo, donde él pronostica que puede desaparecer el capitalismo. Vamos a ver, el capitalismo se le ha dado por muerto muchas veces y tiene una gran capacidad de resistencia y adaptación. Él no dice que muera el capitalismo, sino que el nuevo capitalismo va a ser una combinación del actual modelo capitalista con nuevas formas económicas. Y una es estos cuasimonopolios. Pero la gran revolución viene de la famosa economía colaborativa,
Gracias a la tecnología tenemos redes sociales en las cuales los ciudadanos cada vez tienen más flujos de intercambio económico que van fuera de los canales capitalistas clásicos. Fíjense, simplificando mucho, porque aquí estoy en una facultad de económicas. El capitalismo funciona en base a una oferta, una demanda, unos recursos escasos, con lo cual se puede poner un precio, un proveedor, un receptor. La economía colaborativa lo rompe totalmente esta lógica. Primero porque el petróleo del siglo XXI es la información, y no es un recurso escaso, es infinito, no se acaba nunca. Y además porque la oferta y la demanda se confunden, porque se confunde el proveedor con el receptor, porque es el mismo que genera información es el que la consume en las redes sociales. Claro, cuando mis hijas adolescentes, yo las analizo y veo que no son tan dependientes del mercado cuando yo era adolescente. Yo necesitaba tener contactos con el mercado muy fluidos, pues tenía que ir al cine, compraba libros, esto que en España ya no se hace, compraba libros, me iba a la cafetería, iba al pub, a la discoteca. Bueno, mis hijas no, mis hijas pueden ir desnudas, solo les hace falta dos cosas, el smartphone y wifi. Y a partir de ahí ya lo tienen todo. Y siempre, ¿qué están haciendo allí? Pues están en redes sociales que están produciendo algo que ellas mismas consumen y que por lo tanto es gratuito. Y se empiezan a aparecer trueques. Cada vez hay más flujos económicos de carácter totalmente gratuito del trueque. Y luego otra nueva forma es la economía colaborativa agresiva. Empresas que utilizan la tecnología para hacer competencia al mercado tradicional. Uber, Airbnb, cambian, incluso la administración pública no sabe cómo regularlos, no sabe cómo cobrarles los impuestos, y luego tenemos el mercado tradicional que cada vez ocupa una situación más residual. Entonces el cambio de paradigma económico.